Si pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos y a todas en el lugar del mundo en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. En el día de hoy nos acompaña una invitada en este nuevo episodio, en esta nueva entrega. Estamos hoy con Diana Ayerbe. Hola, Diana. Hola, Hernán, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Bienvenida a este espacio, Diana. Les contamos a quienes escuchan este podcast que Diana es psicóloga clínica, máster en acción solidaria internacional de la Universidad Carlos III de Madrid y máster en intervención psicosocial y comunitaria de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene 14 años de experiencia trabajando en planificación, ejecución y monitoreo de proyectos psicosociales dirigidos a niños, niñas, adolescentes en situación de riesgo, mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, población refugiada, solicitantes de asilo y población desplazada. Trabajo con comunidades indígenas. Diana ha trabajado en distintas organizaciones no gubernamentales en temas de cooperación internacional. Así es. Perfecto. Entonces Diana hoy nos va a acompañar. Vamos a hablar hoy del desplazamiento interno en Colombia. Ese es el tema. Vamos a pillar hoy en Si Pilla este tema que, digamos, tiene que ver con la historia reciente y lejana de Colombia. Y tenemos la oportunidad hoy de hablar con Diana, que Diana ha trabajado mucho con desplazamiento interno, ¿no, Diana? Cuéntanos. Sí, así es. Muchísimas gracias, Hernán, primeramente por la invitación. Y bueno, sí, en este espacio quisiera compartir un poco con las personas que nos van escuchando sobre la experiencia que he tenido de trabajo cercano con población refugiada colombiana, sobre todo, digamos mayormente. Los últimos años también con población refugiada proveniente de Venezuela. Y pues al estar trabajando aquí en Colombia también con población de desplazamiento interno, ¿no? Entonces creo que puede ser interesante ir analizando, ir contándoles algunas experiencias desde mi trabajo profesional para ir conversando sobre eso. Listo, entonces vamos a hablar del desplazamiento interno en Colombia y para eso entonces yo quisiera empezar, Diana, hablando de definiciones, de qué entendemos por el desplazamiento interno, cuáles serían esas diferencias en términos de definir qué significa ser un desplazado interno o un refugiado. Entonces voy a compartir lo siguiente. Nos dice Naciones Unidas, precisamente, de conformidad con los principios rectores de los desplazamientos internos, se entiende por personas desplazadas internamente a las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar u huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, que eso pues digamos está muy presente en nuestro contexto, de situaciones de violencia generalizada, de violación de derechos humanos y que no han cruzado ninguna frontera estatal internacionalmente reconocida, Diana. Entonces esa es la definición de refugiado, ¿no? Que aplica desde las Naciones Unidas. La definición de desplazamiento interno. Ah, desplazamiento interno, claro. Hay una definición específica para desplazado. Pero como para persona desplazada, porque persona refugiada es otra definición. Ah, cuéntanos. Listo. Para hablar de persona refugiada tenemos que referirnos a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, en donde en su primer artículo menciona que la persona refugiada es aquella que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiera acogerse a la protección de su país. Esa es una persona refugiada. Es decir, en otras palabras, de pronto para hacerlo más fácil ese entendimiento, esta persona que está en peligro, o sea, digamos, su vida corre peligro y por esa razón tiene que salir de su país, de su nacionalidad, porque no encuentra protección o como bien dice la definición, no quiere o no puede acogerse a la protección de su país, ¿no? Y los motivos son estas causas, digamos, estos motivos son estas 5 que se menciona en la definición y como decía, es porque de pronto en su país, qué sé yo, por ejemplo, no confía en la protección que le pueda dar su país
país, o hay un débil sistema, digamos, de protección, y a pesar de que la persona pueda solicitar esta protección, no cumple, digamos, no tiene las garantías de que realmente va a estar protegido, ¿no? Entonces, frente a estas circunstancias, la persona decide salir de su país y pues buscar más bien protección internacional, justamente en otro país que le pueda acoger y brindar esta protección. Sí, bueno, hay que decir que no lo dijimos, pero Diana es ecuatoriana y ha hecho la mayor parte de su trabajo en América Latina, en Ecuador, y ahora pues está en Colombia. Y tenemos una oportunidad bien interesante porque podemos tener la mirada desde el otro lado, ¿no? Pues uno como colombiano siempre está acá mirando ese otro drama que pues algunos dirán que no, otros dirán que sí, igual que hemos normalizado un poco, pues también frente a una impotencia que tenemos como sociedad a veces de atender este drama, ¿no? En los últimos años hemos encontrado, bueno, Colombia durante mucho tiempo fue uno de los países con mayor número de desplazados internos en el mundo, siempre estuvo entre los 10 países con más desplazamientos, ahora está Venezuela, Siria. Afganistán, que son otros, pues también tienen unos contextos bien particulares, unos conflictos importantes. Bien, entonces, Diana, quiero que revisemos algo que es muy actual y vamos comentando. Entonces, hablemos del fenómeno del desplazamiento. Vamos a hacer alusiones en función de la historia reciente y en función de la historia de Colombia. Y tú, que eres la especialista, nos vas a hablar también, por ejemplo, de la comunidad indígena, que tú has tenido esa experiencia ahorita más adelante. A propósito de nuestro último episodio, si no lo han escuchado, sobre la comunidad Agua, sobre la tragedia que vive este pueblo, Diana ha trabajado con las comunidades Agua en la frontera ecuatoriana, ¿sí? En los departamentos del Putumayo y Nariño. Nariño, sobre todo. Sí, bien. Ya nos vas a contar sobre ello. Pero mientras tanto, miremos lo siguiente. En CIPI ya nos interesa revisar la información reciente que se da y actualizada. Y hay un informe que hemos mencionado sobre la violencia, las cifras de la violencia en Colombia, que es un informe que ha hecho Indepaz y que entregó este año 2023, en abril. Y hay unas cifras de desplazamiento forzado masivo, ¿sí, Diana? Porque hay desplazamiento, entiendo, masivo e individual, ¿no? Así es. Sí, las personas que individualmente se desplazan puede ser por causas muy específicas o digamos específicas o directas para la persona, ¿no? Para esa persona, para esa familia. Puede ser debido, qué sé yo, a alguna violencia hacia sus hijos, en un intento de reclutamiento de niños, de adolescentes, qué sé yo, y por esos motivos se desplazan, ¿no? Hay desplazamientos que más bien ocurren a grandes cantidades de personas, digamos, ¿no? Que es más dirigido hacia toda una comunidad, no tanto a un como objetivo específico, sino más bien como por comunidades. Que ese es un drama muy importante, lo que has visto en Colombia, que es mayor el de tipo masivo que individual, ¿o cómo ves esa perspectiva? Bueno, yo diría que ambos, ¿no? O sea, habría que ver de pronto las causas, porque las causas son distintas, ¿no? Como decía hace un momento, de pronto hay personas que son como objetivos específicos, por ejemplo, estaríamos hablando como líderes sociales, por ejemplo, que debido a ser amenazados, ¿no es cierto?, están obligados a desplazarse internamente, ¿no? Pero, por ejemplo, si es que es algo más dirigido hacia una comunidad, ahora, por ejemplo, también está el fenómeno del confinamiento, que también sería otro fenómeno aparte del desplazamiento, ¿no? Que es más bien como controlar a grandes poblaciones, controlar su restricción de movimiento, horarios, sí, y desplazamientos, ¿no? Entonces, justamente las personas ya como por comunidades grandes tienen esta como protección propia, ¿no? Deciden desplazarse. Entonces, bueno, yo diría que más bien depende de las causas. Ok, perfecto. Entonces, de eso seguro vamos a hablar más adelante. O igual podemos ir comentando, ¿no? Tú me dices, antes de entrar en el podcast, hablábamos de, por ejemplo, la importancia que tiene la violencia de género como una causa de desplazamiento, ¿no? Los actores armados. Pero miremos que en esta información de las cifras de la violencia en Colombia y Indepaz, hay unos datos que recogen datos del 1 de diciembre del 2016 al 22 de marzo del 2023. Y dice que hay 464 eventos de desplazamiento masivo entre el diciembre del 2016 y
marzo del 2023, y que existieron también 118 eventos que afectaron a comunidades indígenas, de esos 464, y 73 eventos afectaron a comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Entonces, pues ahí vemos que en un número importante también se ha afectado pues a las comunidades indígenas y a los afrodescendientes, ¿no, Diana? Así es, lamentablemente estas poblaciones indígenas y afrodescendientes, así también como mujeres y niñas, son las poblaciones más afectadas, más vulnerables. Y esto también es impactante, ¿no? Porque muchas de estas personas no, justamente por estar en zonas rurales, están alejados, ¿no? De todos los servicios, de toda la institución. Es muy difícil para ellos, por ejemplo, acceder a colocar una denuncia, por ejemplo, a solicitar algún tipo de protección, de apoyo por parte del Estado. Entonces, realmente es una población que más sufre este tipo de violencias. Y en tu experiencia con estas comunidades, ¿qué nos podrías decir particularmente, por ejemplo, de los indígenas? Bueno, como se mencionó anteriormente, yo tuve la oportunidad de trabajar con la población indígena Wa, que justamente es esta población que se encuentra, que es binacional, ¿no? Que está en Colombia, que está en Ecuador. Donde yo estuve trabajando y les comparto un poco fue justamente en la frontera entre Carchi y Nariño, ¿no? Fue una experiencia sumamente interesante. Contarles que es una población, yo diría la población indígena, sobre todo hablando del territorio en Ecuador, yo diría que es la población indígena más abandonada, más olvidada por el Estado ecuatoriano y también diría yo por el Estado colombiano. Es una población donde no existe casi presencia estatal, no hay casi servicios no públicos, no estoy hablando de educación, salud, acceso a lo legal, a lo jurídico, o sea, en general como servicios de protección, ¿no? Es una población que está ahí, como digo, abandonada, es una población que también está controlada por grupos armados irregulares y ellos tienen ya, o sea, viven con esta violencia naturalizada, ¿no? Porque como han crecido en ese contexto, por ejemplo, los niños han vivido ahí, ¿no? Han crecido ahí y es impresionante escuchar como las ideas que ellos tienen de, por ejemplo, me acuerdo y les comparto eso, ¿no? Cuando hicimos un ejercicio sobre preguntarles que dibujen, ¿no? ¿Qué quieren ser de grandes? Y algunos de ellos, o muchos de ellos diría yo, dibujaban a un actor armado con sus armas y lo defendían, ¿no? Como inclusive yo diría con una especie de orgullo, ¿no? Que ellos quieren ser guerrilleros, decían eso, ¿no? Y al preguntarles del por qué y me daba cuenta que las razones, bueno, no desde su inocencia tal y repito, ¿no? Desde crecer en ese ambiente rodeado de esa violencia naturalizada, esta imagen para los niños de lo que es un guerrillero, ¿no? Es como tener poder, ¿no? Porque es justamente lo que ejercen esta fuerza de poder hacia la población, ¿no? Entonces para ellos era como algo importante llegar a ser un guerrillero por las armas, por el poder, por lo que significaba ellos ese poder controlar, ¿no? Entonces eso es sumamente impactante, ¿no? Y creo que es como una imagen que se me ha grabado a mí y creo que se aplica justamente a la población. Y esa historia que tú nos cuentas precisamente es algo que la mayoría de nosotros no conocemos, ¿no? O sea, uno nunca se imagina que en esa actividad precisamente un niño tenga en su imaginario y en su proyección de vida pues aquello que está asociando con lo que conoce, ¿no? Y que lo que conoce pues lo juzga en términos éticos y morales como bueno, ¿no? Como yo quiero estar en la guerra, digámoslo así, que es una lectura que uno podría hacer. Sí, muy fuerte. Y eso es fuerte obviamente para pues las personas que no viven esa realidad, que están encerradas en las burbujas de las ciudades, con las redes sociales, con todo este tipo de cosas. Entonces ese tipo de cuestiones que ahí señalas en ese caso particular, pues es muy diciente, ¿no? Es muy diciente de precisamente por la ausencia de la presencia en este caso de los dos estados. Exacto. Pues lo único que les ofrece el mundo es la violencia, no la educación, no la salud, no la justicia. Claro, porque por ejemplo, aparte como hay, por ejemplo, ¿no? En esta población hay escuelas, sí, pero lo que pasa es que los adolescentes cuando terminan de estudiar no tienen, digamos, oportunidades laborales, no hay alguna opción, ¿no? Que ellos puedan acceder
hacer, ¿no? Porque realmente no hay la opción. Entonces, justamente ahí es donde son captados, ¿no? Por los diferentes grupos armados. Y eso es lo que lo que los niños tienen como ejemplo, ¿no? Entonces, a dedicarse a eso lo ven como algo, como decía, como inclusive como de orgullo, ¿no? Yo quiero ser guerrillero, Claro. porque es a lo que pueden imaginarse, digamos, no están rodeados de algo más, lamentablemente. Sí, eso es una cuestión bastante triste de la realidad, ¿no? Sigamos conversando, Diana. Acá en este informe dice, por ejemplo, que los desplazamientos forzados masivos por departamentos en Colombia entre el 2016 y el 2023, el segundo es Nariño, el primero es Chocó y el tercero es Antioquia. Y tú nos estás hablando precisamente de esa frontera ahí con Carchi, con el departamento de Nariño, pues ese drama, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, coincidirían estos datos. Como siempre citamos estos estudios para invitar a las personas que se acercan a este podcast, pues a que vayan a la fuente de información, revisen. Indepaz, estas cifras las saca también de una fuente que elabora esta información es a partir del sistema de información de la JEP, que es, digamos, una base importante de información, aunque ahorita hablábamos con Diana un poco para que hablemos de eso, Diana, también aprovechemos este momento de la cuestión de las cifras, ¿no? ¿Qué pasa tú en tu experiencia en el trabajo humanitario, en el trabajo con estas comunidades y en términos, por ejemplo, del ejercicio de las políticas, de la generación de las políticas? ¿Qué pasa con las cifras, por ejemplo? En Colombia he visto que es un gran problema esto de las cifras porque hay las distintas instituciones que tienen su propio sistema, ¿no? Y lo van registrando, pero resulta que no coinciden, ¿no? No coinciden con los hechos. Solo como poner, por ejemplo, si es que, y esto es generalizado, no solo con desplazamientos, sino inclusive si es que hablamos en términos de casos o de denuncias de violencia sexual, si es que buscamos, por ejemplo, en la fuente de la fiscalía y si es que buscamos en medicina legal, no coinciden las cifras, son distintas. Y este ejemplo que doy pasa con todo en Colombia, ¿no? En cuestión de cifras. Entonces es interesante, ¿no? También ese tema porque inclusive está ya señalado y muy formalmente, ¿no? En varios estudios realizados que esto es una barrera, no llega a ser una barrera esto de las cifras porque realmente es importante tener unas cifras que nos puedan servir para incidir en políticas públicas, ¿no? Podemos tener una idea más o menos de lo que pasa, pero realmente es un problema no tener algo que coincida y que todas las instituciones se pongan de acuerdo de que esta es una cifra oficial. No existe eso en Colombia. Creo que es una gran barrera. Ok, y eso me imagino que incide en temas, no sé, de dinero, por ejemplo, de capacidad de inversión, hablando desde la ignorancia un poco, no tener una cifra exacta. Sí, o sea, yo creo que incide en todo eso, ¿no? Tanto como decía, en incidir en políticas públicas necesitamos de datos para poder decir, miren, esto es lo que está pasando, tenemos tantos casos, tenemos esta situación, pero pues eso por un lado en políticas públicas, pero también sí en presupuestos, porque por supuesto para poder ir a los diferentes donantes o a los diferentes gobiernos que siempre están apoyando a proyectos de desarrollo, es importante mostrar como la realidad, pero cuando no se tiene una cifra concreta, digamos, o varía mucho, como decía, de una institución a otra, se vuelve una situación compleja. Listo, Diana. Diana, tú has conocido... Estás en Colombia ahora viviendo y acercándote a esa realidad. Y has conocido un poco la historia de Colombia a través de las cifras, me imagino, un poco. Sí, bueno, a través de las cifras y bueno, también a través del trabajo que he realizado con la población refugiada colombiana, claro. ¿no? Sí, o sea, sí. ya también desde la experiencia. Ok, desde la experiencia decía un poco eso a partir de lo siguiente que vamos a revisar, porque acá en este informe dice tendencias de desplazamientos forzados masivos e individuales por años y hay una cifra entre el 2002 y el 2022 y uno cuando ve esta tabla y se fija por años y uno encuentra, por ejemplo, que el año de mayor número de desplazamientos forzados masivos es en el año 2002 y dice acá que 806.665 eventos de desplazamiento en solamente el año 2002 y eso digamos que va a tener ese es el año con mayor índice de desplazamientos y después va a bajar y después vuelve a subir, ¿no? A partir del acuerdo de paz del 2016, por ejemplo. Eso son cosas que están ahí en esa percepción sobre ese fenómeno en Colombia. Así es, y creo que es sumamente importante o interesante, más bien diría, como analizar que después de la firma de paz en el 2016 sí que hubo una disminución, ¿no? de desplazamientos internos, pero lamentablemente luego comenzaron a subir nuevamente a partir del 2021, diría yo, y mayormente hasta ahora en el 2022 ha sido la cifra más grande
de desplazamiento interno después de la firma de paz. Creo que es algo que debe llamar mucho la atención. Claro, ahí hay varios datos. Por ejemplo, en el 2002, si uno está pendiente de lo que pasaba en la historia de Colombia, pues uno puede determinar qué presidente estaba en el 2002. Álvaro Uribe Vélez. Había una política denominada de seguridad democrática. Había un auge y un impulso muy importante que arremetió contra la población civil de parte del paramilitarismo en Colombia, que creo que es uno de los fenómenos. Por ejemplo, acá para contarles a nuestros escuchas, pues una de las teorías de algunos analistas, una lectura que se hace es que hubo una contrarreforma agraria en Colombia a partir del desplazamiento generado por parte del fenómeno del paramilitarismo. Y curiosamente coincide con esos años, ¿no? Que es otra lectura que se puede hacer en función, digamos, de ese contexto tan violento que ha tenido, digamos, unos niveles altos que bajan. Y el problema a veces es que siguen pasando, ¿no? El problema no es que baje de 500.000 a 400.000 a 300.000, es que sigue estando presente en esa realidad, ¿no? Tú que la estás viviendo ahora, ¿no? Exactamente, y lo que quería mencionar es que justamente, bueno, es interesante, ¿no? Ir como revisando estas cifras porque justamente coincide con la llegada de población colombiana a Ecuador, justamente por estos años, ¿no? Donde mencionas que hubo toda esta por llamarlo, revolución, ¿no? De alguna manera, en la que las personas como, claro, hay muchos desplazamientos internos, por supuesto, que las personas se entiende que van como buscando esta protección, ¿no? Huyendo de las violencias a las que están expuestas, pero al no encontrar, ¿no? esa protección en el Estado, creo que es una respuesta, ¿no? De salir del país, salir de Colombia, llegar a Ecuador, que es el país vecino, ¿no? Y es como decir, bueno, no he encontrado respuesta en ninguna parte de Colombia, voy a Ecuador, a ver, porque quiero sobrevivir, porque necesito protección, porque necesito estar bien con mi familia, ¿no? Y creo que es algo que llama muchísimo la atención, esto de analizar las cifras justamente. Y en ese desplazamiento interno que tú, digamos, presenciaste en el Ecuador, ahí entraría ya la figura de refugiado, ¿no? Un poco, claro. O bueno, mucho, o sea, entra la figura de refugiado. Directamente, una vez que la persona ha cruzado la frontera internacional, entonces sí, se convierte, digamos, ¿no? En persona refugiada, sí. Ok, en esa época entonces fue cuando los colombianos tuvieron una migración mayor hacia territorio ecuatoriano. Exactamente, sí. Históricamente han llegado, claro, justamente por el conflicto, desde inicios del conflicto colombiano, pero claro, hay años en los que ha sido más la llegada y justamente estos años de los que mencionabas tú, hubo una gran llegada, ¿no? De personas colombianas solicitando refugio, sí. Y el refugio, la solicitud, todas estas circunstancias, un poco para que nos cuentes qué proceso tenía, era inmediato. Bueno, el proceso de solicitud de asilo, como se llama en Ecuador, ha ido cambiando. Ahora mismo no es el mismo, digamos, que era el que había antes. Todo siempre es como un proceso. No es tan fácil porque, pues, obviamente la persona tiene que contar su historia y ya desde ahí es algo muy fuerte, ¿no? Porque, pues, claramente tiene que contar con detalle todo lo que le ha pasado, ¿no? En dónde, bueno, en fin, una serie de detalles. Y hay una comisión, bueno, esto lo voy a tratar de resumir porque es más complejo, ¿no? Pero hay una comisión que examina justamente todas estas solicitudes, donde se puede como ir confirmando si es que la versión que la persona está contando es o no verdadera, y ahí es cuando se otorga, ¿no? Primeramente como la solicitud, pasa a ser la persona primeramente como solicitante de asilo, una vez que se pasa toda este examen, digamos, ¿no? De revisión de su caso. Luego sí se confirma que está como reconocido como persona refugiada. Ok, pero supongo también que están las personas que no hacen ese tipo de procesos y llegan a Ecuador para estar en una condición, digamos, de ilegalidad. De irregularidad. Irregularidad. Nadie es ilegal. ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Irregularidad en términos de que no ha regularizado su situación migratoria, perfecto. Digamos. Ajá. Hay muchas personas que sí, que llegan, digamos, a Ecuador, digamos, si es que estamos hablando de personas colombianas, llegan a Ecuador sin saber, digamos, cómo funciona esto o sin saber que tienen el derecho, ¿no? Porque es un derecho que ellos pueden acceder a solicitar refugio. Pueden pasar así inclusive algunos meses. Lo que se intenta desde el Estado mismo, inclusive también desde la cooperación internacional que siempre está apoyando al Estado, es informar a las personas que van llegando a Ecuador que tienen este derecho, ¿no? De solicitar refugio. Es un derecho garantizado por los convenios internacionales, ¿no?
Así es, sí. O sea, bueno, en este caso Ecuador ha firmado, ¿no es cierto?, un acuerdo internacional, entonces, pues la idea es que puedan facilitar el acceso a las personas. Ok, perfecto. Bien, listo. Vamos a ir jugando entonces desde su experiencia en esa frontera y acá en el territorio colombiano y hablar de algunos datos históricos. Volvamos al periodo 2016-2023. Unas conclusiones que da el informe de cifras de la violencia que presenta Indepaz dice lo siguiente, Diana. Dice, por ejemplo, que las regiones más críticas en razón de desplazamientos forzados en general siguen siendo Chocó, Nariño y Antioquia. Hay una notable reducción de los desplazamientos forzados masivos en los últimos meses, ¿sí? Tú que ya estás en el campo, en ese sentido. ¿Has notado esa reducción, por ejemplo? Las investigaciones, los elementos de juicio los elementos que ustedes reúnen para juzgar esa situación. ¿Que ha disminuido la cifra de desplazamiento, dices? En los últimos meses, dice este informe. En los últimos meses. Yo creo que, o sea, no me atrevería a decir que ha habido una disminución, no sé. Lo que pasa es que, bueno, estamos casi a mitad de año y según, bueno, por ahí meto también una cifra según del registro único de víctimas hasta la fecha, hasta abril, digamos, ¿no? 2023, hay 16.395 personas desplazadas. Entonces, me parece de todas maneras una cifra alta. Como que estamos como muy a comienzo de año como para poder decir ha disminuido o ha aumentado. Yo creo que tendríamos que seguir revisando eso. Ok, otras 3 conclusiones para que las miremos si quieres señalar algo. Este tipo de hechos se relacionan en su mayoría con los enfrentamientos entre los grupos armados con gran presencia territorial, como las autodefensas gaitanistas de Colombia, el ELN y las disidencias de las FARC. Las comunidades indígenas y afrodescendientes componen el 41% del total de las víctimas afectadas por desplazamiento forzado masivo. Se considera que es desplazamiento forzado masivo, nos señalan acá que es mínimo 10 familias o 50 personas, ¿no? ¿Qué número hay que determina esto? Y este dato que me parece importante, Diana, la disminución del número de desplazados en general por año en el quinquenio post-acuerdo con un promedio anual 2017-2021 de 100.000 personas frente a 500.000 desplazados por año en promedio en la primera década del siglo XXI, ¿no? Que eso también habla otra vez de la paz, digamos que de ese momento en que se logró que ya no existieran más como grupos subversivos las FARC, ¿sí? Y eso pues digamos que en los territorios tuvo un impacto, ¿no? Eso ha sido algo que se está estudiado y muchas personas que fueron a las regiones en ese momento, que eso también me lleva a preguntar, ¿no? En Ecuador ¿eso se notó, por ejemplo? ¿Bajó el desplazamiento tú que estuviste en esos años ahí en la frontera? Una pausa y ya regresamos. Muchas gracias por llegar a este punto y seguir pillando con nosotros. En este episodio, un saludo especial para John Freddy Hernández en la ciudad de Chicago y para Cristian Franco en la ciudad de Bogotá. Amigos de Cipilla que apoyan este podcast a través de Patreon. Les recordamos que en Instagram, en las historias de @rayalpiso_cipilla, encontrarán la forma de apoyarnos y seguir trabajando en este proyecto. Muchas gracias por llegar hasta aquí y sigamos pillando este episodio. Es interesante la pregunta que me haces porque yo diría que inclusive, o sea, fue muy cambiante, muy cambiante. De pronto apenas fue la firma de la paz, como de manera muy generalizada, ¿no? Podría decir que fue una percepción de que de pronto sí bajaron un poco la entrada de personas refugiadas colombianas. Pero esto estoy hablando muy en cuestión de meses, inclusive me atrevería a decir, porque igual llegaban muchas personas justamente de las zonas que acabas de mencionar, ¿no? De Nariño, de Chocó, de Antioquia, y mencionando como hechos de violencia sumamente fuertes, como masacres, ¿no? De unos hechos muy, muy violentos. Entonces, claro, nosotros desde Ecuador que recibíamos a las personas colombianas, pues justamente nos cuestionábamos, decíamos, pero ¿qué pasa? Pero no fue ya el acuerdo de paz como esta idea, como creo yo, como en el imaginario o el deseo que creo yo que todos teníamos de que realmente se llegue a una paz, ¿no? Pero fue al escuchar y ver a estas personas que llegaban a contarnos todos estos hechos terribles de violencia, que uno decía, pero ¿qué está pasando? Entonces, justamente desde Ecuador, desde el Estado, desde la cooperación internacional que se recibía a estas personas, nos preguntábamos qué está pasando con este acuerdo de paz. O sea, por un lado decíamos es una firma, ¿no? Y nos cuestionábamos es que realmente es una firma en un papel o cuál es la realidad, porque nosotros desde Ecuador no estábamos viendo que pues estas personas no hay tal paz, ¿no? Y ya por el relato de las personas nos enterábamos de que pues justamente hubo esta desmovilización de las FARC que entregaron las armas, etcétera, pero
pero también justamente hay grupos que aprovecharon, ¿no?, estos territorios. Y ahí es donde comienzan fuertes conflictos, este encuentro entre varios grupos armados, ¿no? Entonces, y ahí justamente la población es la que sufre. Entonces ahí podíamos también un poco entender de que, bueno, a pesar de que existe este acuerdo de paz que estaba recién firmado en aquellos años, pero las personas colombianas seguían llegando un montón, y como decía, con unos testimonios sumamente violentos. Sí, eso es otra vez volver, y en otros programas que hemos tenido acá en Cipilla, a mencionar el drama de la violencia en Colombia, en donde están en juego tantas cosas en términos territoriales de estos actores del conflicto, que son paramilitares, guerrillas, y cómo otra vez queda en medio la población civil, y uno cree que se firmó la paz, pero la paz no era solamente firmarla, sino que pues eso es un proceso que implica muchas cuestiones en los territorios, ¿no? Garantizar, por ejemplo, la protección de los ciudadanos, los servicios para los ciudadanos. Exacto. Y que no se sigan generando estos procesos tan violentos que ya también están determinados y atravesados por ejemplo, las rutas del narcotráfico, ¿no? Que era, por ejemplo, en esa zona de Nariño, de Chocó, cuando se van las FARC, llegan otros grupos reclamando ese territorio y ejerciendo este tipo de violencias que finalmente terminan en desplazamientos, ¿no? Exactamente, y también, bueno, con desplazamientos y también con otros hechos, como por ejemplo el reclutamiento, ¿no? El reclutamiento de jóvenes, de niños inclusive, para todo este tránsito también de drogas, de armas. Entonces son, como decía hace un momento, son hechos muy, muy violentos los que se vivían y se viven. ¿Cipilla? 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 Uy, píllelo. Uy, se lo pilló. Píllelo. ¿Cipilla? Uy, ¿cipilla? ¿Cipilla, perrito? ¿Cipilla? 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 Bueno, Diana, entonces vamos a contarles en este episodio sobre desplazamiento interno en Colombia a nuestros escuchas que Colombia ha tenido una historia atravesada por el desplazamiento interno, ¿no? Cuando uno busca información sobre desplazamiento interno en Colombia, que pues digamos se ha hecho una labor por precisamente consolidar datos, pero pues digamos que la historia de Colombia también carece de muchos datos porque en algunos momentos de la historia no se hacía el seguimiento a esto. Uno podría decir que en Colombia han existido 3 fases de desplazamientos importantes y siempre derivadas de fenómenos de la violencia. Por ejemplo, en el informe final de la Comisión de la Verdad, donde hay una recopilación histórica, donde pues se han hecho algunos ejercicios de memoria, determinan, y así también varios historiadores, que una primera ola de desplazamiento interno en Colombia se da en el marco de aquello que se denominó la violencia en Colombia, ¿no? Que se da entre 1946 y 1958 y donde todavía, ahí sí que era peor, Diana, te cuento, no se reconocía la figura de víctima, ¿no? En Colombia. En Colombia solamente se reconocen las víctimas a partir de 1985, ¿no? Hasta el 2016, según la ley de víctimas. Y ahí hay un estimado que es muy, pues no es muy concreto, pero se habla aproximadamente de 2 millones de personas desplazadas en esa época. Y era una violencia bipartidista. La gente siempre tenía esa frase que decía, no sé, a mi esposo lo mató la violencia, me desplazó la violencia, que es una época muy marcada en la historia de Colombia. Después viene una segunda fase, diríamos, que se da con el surgimiento de las guerrillas y con el ejercicio, digamos, represivo de parte de los gobiernos de la época. Eso estamos hablando finales de los 60, inicios de los 70. También se dan procesos de desplazamiento en Colombia. Y por último, y más reciente, Diana, y más cercana a nosotros, está lo que pasa entre la primera parte de los años 90, sí, hacia 1995, ya con todos los fenómenos de todas las violencias, porque está consolidado el narcotráfico, hasta el 2002, ¿sí? Ya con ese crecimiento y ascenso del fenómeno paramilitarismo que llega a varios estrados de la sociedad y también del territorio, ¿no? Donde pues se habla de que entre 1995 y 2002, y ahí ya hay más cifras, más datos, hay alrededor de 730.904 víctimas por el fenómeno de desplazamiento. Tengo yo en estos datos. Otro dato importante que habría que revisar también es el informe final de hallazgos de la Comisión de la Verdad, que tiene el siguiente dato, que también pues pone en cuestión las cifras. Entre 1985 y 2019 se registraron 7.752.964 víctimas de desplazamiento forzado, dado que se trata de las víctimas con mayor identificación. El registro único de víctimas, por su parte, presenta la cifra de
8.273.562 con el corte al 31 de mayo del 2022. Esta es una información que ha tenido, digamos, un trabajo bastante amplio y largo en términos de que desde el 2020 se estableció entre tres entidades que son la JEP, Human Rights Data Analysis, y la Comisión de la Verdad, un estudio para llegar a estas cifras concluyentes y ponerlas en el informe. Y ese sería como el marco para entender que siempre ha estado presente esto y sigue presente en estos días. ¿Tú qué has visto, por ejemplo, en lo que llevas del 2023 en Colombia? Bueno, lamentablemente siguen ocurriendo muchísimas hechos de violencia. Quería justamente mencionar sobre las causas del desplazamiento porque en la actualidad se sigue viendo mucho de estos hechos violentos, ¿no? Entonces, una de las principales causas, yo diría, es el enfrentamiento constante que existe entre los diferentes grupos armados, lo que causa justamente que las personas forzadamente tengan que salir de sus territorios, ¿no es cierto? Y buscar otros lugares donde puedan estar más tranquilas. Hay muchos asesinatos de líderes y lideresas sociales, entonces eso también ha causado mucho desplazamiento. El reclutamiento de niños y niñas, que también ya lo mencioné anteriormente, también es una de las causas de desplazamiento y eso sigue ocurriendo a día de hoy. Y una causa que me gustaría como detenernos de pronto un poquito por ahí es la violencia ejercida contra mujeres y niñas, y en particular la violencia sexual, porque justamente se ha visto que la violencia sexual es utilizada como táctica de guerra para control de territorios, instaurar miedo a la población, y es como también un mecanismo de tortura, ¿no? Para obtener información. Entonces, lamentablemente esto de la violencia sexual se ha visto que es una de las causas principales del desplazamiento, en donde la población de pronto más afectada es justamente, como decía, mujeres, niñas y población LGBTIQ+. Entonces tenemos que como causa llegan grupos armados, por ejemplo, a estos espacios y amenazan con ejercer o ejercen algún tipo de, no sé, acoso o violencia sexual, y se generan los desplazamientos de las familias, de las mujeres, de las niñas, por intimidación sexual. Sí, justamente como mencionaba, es como como táctica de guerra, ¿no? O sea, es llegar a los territorios, ejercer esta violencia sexual como justamente mostrando su poder, mostrando este control de territorios. Y cuando ocurre esto, se genera una serie de obviamente, ¿no? De vulneración de derechos, pero les amenazan, o sea, ya causan, ¿no es cierto?, la violencia sexual, y además les amenazan de que no denuncien, ¿no? De que no denuncien, inclusive también ejercen control de sus movimientos para asegurarse de que justamente no van a desplazarse a denunciar, a hacer público estos hechos, sino que se aseguran de que las personas no vayan a solicitar protección, y pueden pasar así meses, años inclusive, ¿no? En que la persona justamente ya es como que después de años, hay un estudio muy interesante también que se llama The All Survivors Project, que también les animo a que lo puedan revisar. Todavía no se publica, pero están por publicarlo, en el que se menciona que hay personas que han sido víctimas de violencia sexual y que obviamente se han desplazado por este tema, llegan después de años, inclusive después de décadas, llegan a denunciar el desplazamiento forzado, ¿no es cierto?, o sea, registrándose como víctimas de desplazamiento forzado, pero no llegan a denunciar la violencia sexual a los que sufrieron, por ejemplo. Porque y el por qué hay muchas causas, ¿no? Porque, como les decía, fueron amenazados, porque hay este miedo también a vivir la revictimización, claro, ¿no? La parte psicológica que me imagino que revivir el hecho de que vayan a contar, simplemente eso ya les causa una alteración emocional sumamente fuerte. Además que estamos hablando de poblaciones que están en zonas rurales, ¿no? Como muy apartadas. Entonces el hecho de que puedan llegar a donde puedan hacer una denuncia, lamentablemente está como más centralizado más en ciudades, ¿no? Y no tanto en zonas rurales. Entonces todo eso causa de que no se denuncie esa violencia sexual como causa de desplazamiento. Entonces hay también una vergüenza interiorizada, como esto que ocurre, ¿no?, en sobrevivientes de violencia basada en género, como esta culpa, ¿no?, interna, que obviamente no es culpa de las personas, pero se vive esta como culpa, esta vergüenza, y todas estas son causas que hacen que no denuncien las personas, ¿no? Inclusive también yo diría la desconfianza en el sistema de protección,
porque aún denunciando es muy complicado o las personas mismas lo viven como que realmente no están recibiendo protección. Es decir, se preguntan ellas mismas, ¿para qué voy y denuncio? Imagínate, inclusive saliendo de sus zonas que son muy apartadas, como decía, llegan a denunciar, les toman una versión, luego les dicen que vuelvan otro día para el examen, luego el que vuelvan otro día para no sé qué. Entonces es como que dicen, ¿para qué hago todo esto? ¿Para qué vuelvo? Es muy complicado para ellos el transporte, es muy complicado para ellos revivir estas historias. Entonces es toda esta desconfianza, todo el sistema de protección que finalmente las personas llegan por rendirse y dicen, bueno, ¿para qué denuncio entonces? Ok, ¿eso lo ves en tu experiencia acá en Colombia? Sí, aquí en Colombia. ¿Y en Ecuador también tuviste trabajo derivado como este tipo de violencias con la mujer, con el trabajo de género? Sí, también. Lo que pasa en Ecuador es que, bueno, como ustedes saben, en Ecuador no hay un conflicto, ¿no es cierto? No hay un conflicto como lo que pasa en Colombia. Entonces, las historias que un poquito les estoy contando ahora... Sí, quería saber un poco eso, ¿no? Como tú has encontrado dos realidades, ¿no? Uh-huh. Y son dos choques distintos, ¿no? Con atenuantes diferentes, ¿sí? Como esa percepción que tú trabajando con derechos humanos, con comunidades, ¿sí? Como ver esas dos perspectivas, ¿no? De lo que encuentras en Colombia y precisamente desde un contexto como pasa en Ecuador, que precisamente es un país que no tiene ningún conflicto, ¿no? Exacto, no tiene un conflicto como mencionaba. Sin embargo, a pesar de que sí es un estado que responde, al igual que el colombiano vemos que sí, que es un estado que sí responde, todavía los servicios de protección, diría, ¿no? Como justamente como ir a poner una denuncia, tal, todavía, inclusive en Ecuador, están todavía centralizados en ciudades como más grandes, ¿no? Ocurre también el fenómeno que ocurre también aquí en Colombia, que en zonas rurales, muy apartadas, no las hay. Entonces creo que eso también es una deuda que tenemos, ¿no? Como estados hacia las poblaciones, poder llegar a todas estas zonas apartadas donde exista justamente la presencia de la institución del Estado para que pueda dar protección a las personas. De hecho, es una de las recomendaciones que se dan en los informes, diría yo, a manera general de derechos humanos, es que esté la presencia de la institución del Estado, inclusive en zonas rurales, porque sabemos que están en las ciudades grandes, pero pues muy apartadas justamente de las poblaciones que sufren estas violencias. Y ahí, digamos también, en términos de esas violencias, y volviendo un poco de este lado, los niños, las niñas, ¿sí? También están ahí en medio de eso, ¿no? De, como una causa de desplazamiento también, ¿no? Esa amenaza que tú mencionabas de, me imagino que si llega, no sé, el ELN a decir que van a reclutar a los niños, a los jóvenes, a los menores de 14 años, que también es una causa, ¿no? Como otro choque también en términos de... Claro. Uno pensaría que el desplazamiento, lo digo, forzado en Colombia, el desplazamiento interno solamente es por la violencia, ¿no? Uh-huh. Pero esa violencia, no sé, de que se empiezan a dar bala de dos lados y quedan en medio del fuego cruzado y nos tenemos que ir, ¿no? Pero lo chévere de esta conversación contigo es pues fijarse también en otros detalles, ¿no? Que es precisamente la violencia sexual, el reclutamiento forzado, que mucha gente a veces como que está ajena a eso y puntualizar sobre eso pues es bastante importante, ¿no? Sí. Justamente una de las causas del desplazamiento es el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes. Esto es, sabemos que el reclutamiento siempre va a ser forzado, ¿no? Entonces, se ha visto que, por ejemplo, a niños, ¿no? A niños, a niñas, los buscan para que sean como parte de los grupos armados y ahí es cuando las familias comienzan a desplazarse, ¿no? Justamente como buscando huir de esa violencia. Claro, y es que te lo pregunto también porque antes del programa, pues revisando mucha información que pues tú me compartiste y buscando, pues uno se da cuenta que las cifras son bastante, desde el punto de vista, digamos, humano, alarmantes, ¿no? Dramáticas. Acá yo encontraba, buscando esa información actualizada, encuentro 2021-2022, por ejemplo, en el 2021, en un informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, decía que la Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios indica que entre enero y noviembre del 2021, estamos hablando obviamente de años pasados, pero no deja de ser muy diciente de esta historia reciente y de este drama de la violencia, 72.388 personas han sido desplazadas, pero de esas 72.388 son 12.848 niños y niñas. Y no es un número menor, no es poco, sí. Claro, y ahí justamente nos damos cuenta bajo la indefensión que están, ¿no? Niños, niñas, porque son como un
un objetivo, ¿no? Ya sabemos que más o menos esa es la táctica que utilizan los grupos armados, esto del reclutamiento y uso de niños. Uy, ¿sí pilla? ¿Sí pilla, perrito? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Ahorita en lo que tú estás haciendo en Colombia, estás sobre todo con el tema de la mujer, violencia de género. Sí, actualmente como que me he centrado más en ese campo, ¿no? De violencia basada en género. Listo. Sí. Ya centrada en ese campo, cuéntanos un poco qué se está haciendo en Colombia, qué se está haciendo desde el ámbito de la cooperación internacional, en términos, digamos, de acuerdos o planes que se tengan con el gobierno, con las instituciones que garantizan y protegen en medio de este fenómeno de desplazamiento, pues a la figura de la mujer en términos de esa violencia. Bueno, podría mencionar algunos proyectos de manera general. Creo que la cooperación internacional está apoyando mucho al gobierno y creo que es un buen escenario en actualidad, porque el gobierno actual sí que ha abierto las puertas, ¿no? Yo diría primeramente como resaltar esa parte, ese compromiso que tiene el gobierno para realmente implementar políticas públicas de protección hacia la mujer y, por supuesto, ha abierto también las puertas a la cooperación internacional que pueda seguir como apoyando con distintos proyectos, ¿no? Tanto en prevención, mitigación de riesgos y respuesta para todo lo que significa violencia basada en género. Sin embargo, sí me gustaría como mencionar algo como muy específico que es en torno a lo que es la resolución 1325, que pues habla sobre ese reconocimiento del impacto del conflicto armado sobre las mujeres y niñas. Y esta resolución es como que insta a los gobiernos, a los estados a que puedan implementar políticas públicas como para proteger justamente a la violencia que han sufrido mujeres y niñas en contextos de conflicto armado. Entonces, lo bueno es que actualmente el actual gobierno ya ha empezado desde octubre de 2022, ya empezó con este plan de acción, porque pues cada estado, en este caso Colombia, tiene que implementar, o sea, primeramente, claro, diseñar un plan de acción, luego implementarlo, y lo bueno es que ya ha empezado, porque esto con gobiernos anteriores como que no fue posible, y ahora finalmente vemos que ya hay el compromiso, ya lo están armando, y lo interesante de todo este diseño de este plan de acción para protección de mujeres y niñas en contextos de conflicto armado es que lo están haciendo de la mano con organizaciones de base comunitaria con mujeres lideresas, con todas las regiones del territorio colombiano, están también siendo apoyados por la cooperación internacional. Entonces creo que es como un ejercicio de compromiso, ¿no? Primeramente destacando lo del Estado, pero también como digo, y lo bonito de todo este proceso es que están ahí las voces de las mujeres lideresas, de las mujeres que vienen de sus territorios, bueno, de la lucha, ¿no? Que ellas mismas vienen en el día a día, y qué mejor que ellas que puedan decir, esto es lo que está pasando en mi territorio, esto es lo que podemos hacer, porque son mujeres, las mujeres lideresas de Colombia, creo que hay que resaltarlo, es que tienen una experiencia, pues, claro, de haber vivido años de violencia, años de conflicto, entonces tienen experiencias de propuesta, de soluciones hacia la paz, hacia una convivencia pacífica. Entonces, es en este momento, creo yo, histórico, en donde las mujeres realmente pueden poner su voz, pueden poner su deseo de cómo quieren que se aplique para ellas esa protección. Bien, bueno, ahí hay varias cosas en lo que tú dices, me parece importante un poco para entenderlo en una perspectiva histórica. Haciendo este recorrido sobre el desplazamiento interno en Colombia, si uno ve que después del acuerdo de paz hay una disminución, pero también hay cuestiones de percepción del fenómeno de la guerra, del conflicto, del desplazamiento. Tú estás mencionando de algo y hay voluntad. Sí. Hay una voluntad política por parte del Estado, ¿no? Que para nadie es un secreto en la historia reciente de Colombia la falta de atención del último gobierno frente a la implementación del acuerdo de paz, ¿no? Entonces, lo que se ve ahí en ese sentido es precisamente cómo al no implementarse una política que parte de la voluntad de un gobierno, pues se generan unos dramas, porque lo que voy concluyendo en este episodio y en el pasado sobre el pueblo Agua es como si no hay voluntad de parte de un gobierno, pues se sale de las manos también como garantizar espacios, por ejemplo, para reconciliación
Totalmente. ¿Sí? Para que las víctimas sean resarcidas, para que puedan contar su verdad, para que puedan ser reparadas en términos psicológicos. Bueno, la reparación material que siempre está ahí y que es tan difícil a veces también de garantizar en esos marcos de justicia. Pero digamos que eso es un elemento también que uno tendría pues a la mano para juzgar, ¿no? Sí, así es. Creo que, como decía hace un momento, creo que es un momento histórico y hay que aprovecharlo, ¿no? Esta apertura que está dando el gobierno actual para poder justamente expresar o registrar, ¿no? Todas estas historias de violencia, de sufrimiento por años, ¿no? Que antes no se había dado esta apertura que se pueda escuchar esto, ¿no? Y lo bueno es que no es solo como una escucha, ¿no? Sino también es un accionar. Y justamente como ejemplo, ¿no? Como este plan de acción nacional que se está diseñando, creo que es una muestra del actual gobierno de justamente poner en práctica y poner en acción, ¿no? Toda la intención de realmente proteger a su pueblo, ¿no? En este caso específicamente que estábamos hablando de mujeres y niñas en situación de conflicto armado, pero creo que es como un ejemplo de decir, bueno, escucho, pero también hago algo al respecto, o sea, voy a proteger al pueblo. O al menos eso es lo que estamos viendo ahora. Bueno, pues ojalá eso se dé, ¿no? Porque es muy difícil a veces llevar como todo eso que uno encuentra mucha información, Diana, tal vez tú lo ves todos los días, ¿no? Como estadísticas, cifras, estudios, planes, pero que finalmente para llevarlos a la ejecución o para ver los resultados, digamos, de la aplicación de estos proyectos, pues a veces es bastante difícil, ¿no? Como la percepción en general también lo pienso yo, ¿no? Sí, claramente, porque pues dependiendo de qué mirada lo puedas ver, dependiendo inclusive de las personas con las que te rodeas, la población, si es que estás más involucrada o no con los cambios sociales que se van dando, ¿no? Entonces sí, puede ser una percepción. Bien, y otra cuestión, Diana, a partir de la respuesta que dijiste hace un momento, es como el valor que tú señalas y das, y creo que es importante reconocer en la historia de Colombia, que también es algo que a veces nos olvidamos, ¿no? Porque la guerra nos obliga también a pensar como en ese conflicto entre los hombres que se están dando bala, que están masacrando, que están violando, ¿sí? Pero hay un papel bastante importante que es el de la mujer, ¿no? Tú hablabas de las lideresas, ¿sí? De ese carácter, de también de esa experiencia que tú ves de vivir en ese conflicto, de la resiliencia seguramente, claro que sí, del perdón también, ¿no? Sí. Porque ahí hay varias cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir frente a esto? Sí, yo creo que, y me gustaría como resaltar, ¿no? Ese compromiso, ese trabajo central y valiente que han tenido las mujeres, y en esto quisiera como mencionar mujeres desplazadas, mujeres refugiadas, mujeres lesbianas, bisexuales, trans, lideresas, ¿no? Que han estado luchando en sus territorios por la paz y que desde sus vivencias directas, ¿no? Con la violencia que ellas viven en el día a día, tienen esta sensibilidad, ¿no? No solo de seguir luchando, sino también por una construcción de paz. Entonces creo que es importante y qué bueno que también se pueda dar el espacio para subrayar ese papel central, creo yo, que han tenido las mujeres. Sí, porque también, digamos, en el estudio de la historia que yo hago a veces veo eso, ¿no? Como que uno ve los documentales sobre violencia en Colombia, ¿sí? No sé, me acuerdo ahorita de No hubo tiempo para la tristeza del Centro Nacional de Memoria Histórica, y todas las que hablan son las mujeres, y todas las historias son las de las mujeres. Mira. Y hay una historia que para los que hayan visto el documental que es muy diciente, ¿no? Cuando unas mujeres se van a buscar al campamento paramilitar a sus hijos, a reclamarlos, y ellas son las que le ponen, o las que pues son las viudas, son las huérfanas, ¿sí? Y siguen. Y hay muchos ejemplos precisamente de eso, de buscar la paz, la reconciliación, de no generar más odio, ¿no? Dentro de esta sociedad. Eso me parece también bonito. Sí. Y importante, ¿no? Dentro de la sociedad colombiana, ¿no? Sí, es lindísimo. Y ahora se me viene una pequeña también historia que quisiera como también contarles. En un barrio muy retirado en Cúcuta hay un barrio que pues por el contexto mismo y por estar como muy en la frontera también con Venezuela es como de alto riesgo, ¿no? Mucha gente cruzando con armas, grupos armados, bandas delincuenciales, en fin, como muy de mucho riesgo, ¿no?
Pero en este barrio, fíjate, hay mujeres, y ahí resalto otra vez el papel de las mujeres, hay mujeres tanto colombianas como venezolanas que se han propuesto generar un espacio seguro para niños y niñas. Y ellas lo hacen pues desde sus casas, ¿no? Y se han propuesto pues brindar el espacio de sus casas para que los niños y niñas vengan a estos espacios a compartir, a jugar, a crear desde el arte, desde el dibujo, desde la danza inclusive, y también desde el deporte, y más bien generar estos encuentros también inclusive de comunidad, porque como ya se volvió un espacio de protección, también se acercan padres, madres de familia, y a la final se genera dentro de todo este contexto que, como decía, es de alto riesgo por todo el conflicto que está pasando alrededor, pero este barrio, en estas casas particulares, se han creado estos espacios seguros, de convivencia pacífica. Y esto fue impulsado por, justamente como decía, por mujeres colombianas, por mujeres venezolanas que también vienen huyendo de violencia. Otro drama de desplazamiento, sí, y de refugiados también. Tremendo, sí. Ajá. Pero es lo bonito, ¿no? Y una vez más, destacar el papel de las mujeres siempre como queriendo buscar la protección. Sí, así es. Un bonito ejemplo, una bonita historia también. Bien, Diana, te damos las gracias por acompañarnos en este Cipilla. ¿Algún comentario final? Muchas gracias por la invitación, y qué bueno que se pueda dar este espacio para resaltar todas estas figuras de mujeres, y también pues haber analizado todas estas cifras que también nos deja como mensaje hay que seguir haciendo, ¿no? O sea, si bien es cierto, se ha empezado, como decíamos, con la firma de paz, estamos todo en un proceso que no es para nada fácil, pero creo yo que es importante que todos tengamos interiorizado esto de que todavía falta por hacer mucho más. Sí, claro. Y no, pues gracias, Diana, por acompañarnos, de verdad. Muy interesantes cosas que nos dijiste. Bienvenida acá si quieres volver acá a hablarnos de algún tema. Claro que sí. En tu campo y en esa experiencia que has tenido en Colombia sobre estos fenómenos. Yo quisiera terminar con la cita de un libro de un escritor colombiano que pues ya falleció hace muy poco, que se llama Desterrados, Crónicas del Desarraigo, y la cita de este libro es la siguiente: la gente me contó 1000 cuentos, en todos había y hay un elemento común: el desalojo por razones políticas, pero con fines económicos. A los campesinos los acusaban los ricos de ser liberales o conservadores o comunistas, para expulsarlos de sus tierras y quedarse con ellas. Siempre las guerras se han pagado en Colombia con tierras. Nuestra historia es la historia de un desplazamiento incesante, solo a ratos interrumpido. Gracias a todos por estar en este espacio, en Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto.